Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Quería hablar un poco de esto. Es uno de los temas que más se ha tratado, ¿no? Cómo los escritores modernos de Hollywood abandonaron su deber moral. Me pareció muy bueno traerlo y hablar de esto. La década de los... habla un poco de la historia, presente y futuro de lo que es la escritura, pero sobre todo paso y presente, ¿no? Y habla un poco de la década de los 80, ¿no? Que dice que ocupa un lugar especial en la memoria colectiva. Su estética, música y narración únicas tienen un atractivo duradero, en particular el optimismo y el espíritu positivo del cine de los 80 siguen resonando con el público real. Pero da un par de ejemplos, ¿no? Como Robocop, a pesar de ser un robot termina siendo más humano, inclusive que las personas, ¿no? Pero acá aclara esto, ¿no? Que me pareció muy interesante, porque es cierto, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si te dijera que estos tiempos, no, por muy esperanzadores que parezcan, no fueron significativamente mejores después de todo? Según los estándares actuales, el dólar estadounidense ha perdido más del 90% de su valor, pero en los años 80 ya había perdido el 80%. Fue una época bastante complicada, ¿no? Eso, la Guerra Fría, el crimen era rampante y la transformación de la ciudad de Nueva York bajo el liderazgo de Giuliani en un lugar más seguro fue una respuesta a la ola del crimen de los 70 y 80. El lugar más inseguro, por ejemplo, del mundo era Nueva York. Era como una zona de guerra. Eso para que no sepa. Fue Giuliani en los 90 que termina haciendo. Luego pueden ver una serie que se llamaba Departamento de Policía de Nueva York que te muestra el antes y el durante y el poste y creo que el después llega de lo que fue la era Giuliani, ¿no? Hasta que se ordena un poco lo que es este. De hecho, creo que hay una referencia a Giuliani en la serie. En el escenario global existía el espectro constante del armagedón nuclear, mientras Estados Unidos participaba en múltiples guerras por poderes contra un imperio malvado. Estaba la guerra de Afganistán, por ejemplo, de, digamos, los talibanes luchando contra los rusos. De ahí se basa Rambo 3, responsable de la muerte y el sufrimiento de más de 100 millones de personas. En Europa el muro de Berlín dividió el continente. Gran parte de las películas trataba sobre lo que estaba pasando del lado, digamos, ruso del muro de Berlín, cosa que no se habla hoy en día. Muchas historias de terror salieron de ahí. De terror, digo, de la vida real, no estoy hablando de cine. Pero hay muchas películas que les puede contar lo que la gente trataba de pasar de una Alemania a la otra, la Alemania oriental y occidental. Y había gente que era asesinada intentando escapar, ¿no? Fue terrible. Los alemanes orientales vivían bajo vigilancia opresiva, torturas ocasionales y bueno, ahí hay ciertos abusos, ¿no? Los alemanes occidentales se enfrentaron a ataques con bombas y secuestro por parte de grupos extremistas de izquierda como la facción del Ejército Rojo y unos años después de los años 80, a menos de 300 millas de lo que se considera la ciudad más habitable del mundo, había fosas comunes y campos de, digamos, ciertos ataques. ¿No? Esto no lo puedo decir, pero básicamente ahí lo tienen. Está claro que los viejos tiempos solo parecen idílicos cuando se ven a través de lentes selectivamente teñidas de rosa. Hay que agregar, estaba el IRA, estaba la ETA en España, IRA en Irlanda, ataques terroristas de grupos que eran ultra radicales, ¿no? Por eso a veces hay gente que no entiende, pero estos grupos radicales que hay hoy en día pueden transformarse en un IRA o en un ETA. Eh, entonces hay que evitar cualquier tipo de radicalización, gente, porque sé que las generaciones más nuevas no los conocieron de primera mano, pero es terrible que estén bombardeando en tu país, que haya un grupo que esté metiendo bombas y volando gente, por lo que sea. Y esto no es de que, bueno, pero pasó antes y no va a volver a pasar. Si olvidas lo que pasó antes, se va a repetir. Eso pasaba en los 80. En realidad era el mismo mundo duro en el que vivimos hoy, no era más duro todavía. Sin embargo, en medio de estos tiempos tumultuosos, los escritores presentaron historias llenas de esperanza e inspiración, lo cual en algunos casos contribuyó a la caída del comunismo, como se muestra en documentales como Chuck Norris versus Comunismo. ¿No? Bueno, Chuck Norris, Fuerza Delta, era
¿Qué ha cambiado? ¿No? Un factor en que los escritores estaban más centrados en ofrecer lo que se llama el elixir, menos preocupados de deconstruir sus propias narrativas y menos preocupados por la autoexpresión narcisista. No profundizaré en los intrincados detalles de lo que implica el elixir. Negar o deshacer este elixir puede tener consecuencias desastrosas, como está descubriendo Disney, primero gradualmente y luego repentinamente. Sin embargo, en aras de brevedad, proporcionaré una explicación. El elixir está estrechamente relacionado con el defecto del héroe y su entrega ha dado lugar a algunos de los momentos más inolvidables de la historia del cine. En términos de estructura, el segundo acto de una historia es similar al viaje de un héroe al inframundo, donde recupera el elixir que sanará su mundo. Esta curación representa un cambio particularmente la transformación del héroe al superar su defecto. Esto es, primer acto sería la presentación del héroe, segundo acto sería el nudo, ¿no? El problema, ahí es donde sale el problema del mundo y, digamos, tanto en la presentación como en el segundo, la presentación vos podés llegar a ver, depende cómo lo armes, porque esto de, digamos, el defecto del héroe, puedes presentarlo al principio, en el primer acto, cuando haces la presentación del personaje, y en el segundo acto, presentar el defecto si querés generar un impacto, o podés presentarlo en el primer acto y profundizarlo en el segundo. Eso depende de cómo quieras escribir tu historia y el impacto que quieras generar. Este tema del cambio es un motivo recurrente en la narración occidental y se evidencian innumerables ejemplos como el momento triunfal de los Vengadores cuando se unen en un espectacular traveling de 360 grados, simboliza la resolución de sus defectos, literalmente cerrando el círculo, ¿no? El círculo que planteaba Campbell, ¿no? En El Camino del Héroe. Que no era de él contaba de otras historias que manejaban ese, digamos, arquetipo de construcción de historias, ¿no? O esa fórmula de construcción de historias. Esa, en esencia, es la manifestación del elixir. Bueno, bien. La entrega de ese elixir es lo que ha convertido a Hollywood en una de las redes de distribución más grandes del mundo y es la razón por la que muchos arriesgaron sus vidas para contrabandear y consumir películas. Sin embargo, cuando las sensibilidades personales, la ideología y el narcisismo de un escritor tienen prioridad, el resultado suele ser absurdo. Tomemos, por ejemplo, la tripa feminista que es Capitana Marvel, que invierte el concepto tradicional de superar un defecto. Bueno, ese es el problema que tiene tanto Capitana Marvel como de Marvels. De Marvels es peor, porque te muestra un defecto y tiene todo ahí. Yo le contaba la otra vez, hablando un poco de esta película, creo que fue en un directo, contaba que tenés el conflicto y en lugar de explotar esa parte, ¿no? Que era lo que le faltaba a Capitana Marvel, en The Marvels, lo resuelven de la manera más estúpida posible. Tenés todo ahí, tenés los elementos, los pensaste, los pusiste, y a la hora de explotarlos, los terminan resolviendo de la manera más estúpida. Terrible, terrible. La heroína no triunfa sobre un defecto, sino que se da cuenta de que sus defectos son meras construcciones sociales. Como ha descubierto Marvel, esta inversión no logra resonar en el público, ni financiera ni temáticamente. En el mundo real nadie comienza siendo completamente desarrollado y competente, tanto hombres como mujeres deben esforzarse para triunfar en el juego de la vida. Y es eso, es a pesar de todo, con esfuerzo, con trabajo y con cabeza, el personaje tiene que ser capaz de salir. El público paga el precio más alto, una narrativa desprovista de un elixir deja a los espectadores, en el mejor de los casos, apáticos, y en el peor, amargados, resentidos y cínicos, lo cual se ve en las taquillas. En tales casos, la responsabilidad recae directamente sobre los hombros del escritor. En el gran tapiz de la narración, la entrega del elixir juega un papel integral y su ruina también podría convertir en la ruina de Hollywood. Lo más importante es una buena historia, es la escritura del guión. La historia y el guión. Cuando no tomas en cuenta nada de eso, eh, pasan estas cosas. Entonces yo quería que ustedes tuvieran un poco esto, que es algo de lo que se vive hablando. Y coincido completamente. Se ha olvidado un poco lo que es la base. La escritura es siempre prácticamente la misma.
en estructura. La creación de personajes no tiene grandes cambios. Lo que tiene cambios son los temas de los personajes. Pero la estructura es la misma para todo. ¿Por qué la estructura es la misma? Porque, digamos, los seres humanos nos manejamos dentro de los mismos patrones. Está bien, tenés el personaje que es avaricioso, que tiene, digamos, su estructura, tenés el personaje que es un héroe, que tiene su estructura, tenés el antihéroe, que tiene su estructura. Podés variar ciertos aspectos, pero no podés variar cómo debe funcionar la historia y cómo debe desarrollarse la historia. Podés agregar un poco más de viaje, un poco menos, quitar, pero es formulaica, digamos, la manera de escribir. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. ¿Creen de que, digamos, esta persona tiene razón o no? Déjenlo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.